una verdad. Y la verdad de Dios es su justicia, su palabra. Y nada en este mundo hay casualidad, sino únicamente el propósito de Dios en nuestras vidas. Amén. Yo en esta mañana quiero invitarles a que abran sus Biblias en el libro de Génesis. Génesis capítulo 1. Génesis capítulo 1. Vamos a leer solo 3 versículos. Génesis 1, del 1 al 3. Génesis capítulo 1, del 1 al 3. ¿No lo encuentran todavía? ¿Sabe dónde está Génesis, hermano? Le voy a pedir que alguien lo lea con voz fuerte, por favor. Palabra de Dios, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. En el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Amén. Gracias, hermano. Siempre venimos enseñando y compartiendo lo más importante que Dios viene manifestando en su palabra es su justicia. Siempre hemos compartido, la Biblia tiene un tema central desde Génesis hasta el último libro de la Biblia. La Biblia siempre está presentando un tema muy importante, la justicia de Dios y quienes la pueden obtener. Porque en toda la Biblia está Jesucristo. En toda la Biblia está la gracia de Dios. Pero el problema de los seres humanos es que cuando leemos la Biblia, nunca encontramos lo más importante. Encontramos otras cosas que no contienen la gracia de Dios, la justicia de Dios. Dios nos está hablando aquí en Génesis. Si realmente Génesis no es cualquier libro, la Biblia no es cualquier libro. La palabra de Dios, Jesucristo dijo, las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Si ustedes leen Génesis, ¿qué tenemos que encontrar en Génesis? Si todos ustedes leen Génesis, ¿qué tenemos que encontrar en Génesis? ¿Cómo? A ver, los hermanos, respondan por favor. Si ustedes leen Génesis, ¿Génesis de qué nos quiere hablar? ¿De qué? Nosotros tenemos que entender, lo más importante en la Biblia es Jesucristo. Génesis nos quiere hablar de Jesucristo. Si usted lee Éxodo, si usted lee Levíticos, si usted lee Números, si usted lee Deuteronomios, si usted lee todo el Antiguo Testamento, si usted no entiende lo más importante, solo se ha convertido en un religioso que se sabe la Biblia de memoria sin entender lo más importante que la Biblia quiere enseñar. ¿Amén? Amén. ¿Hemos venido a aprender o no? Amén. ¿Tienen tiempo para aprender? Amén. Es importante que nosotros comprendamos esto. ¿Sabe por qué? Dios me da la gracia para compartir en muchos lugares, pero mucha gente, grandes organizaciones, grandes denominaciones, con líderes muy famosos y reconocidos, realmente solo lee la Biblia como los fariseos, los religiosos del tiempo de la Biblia, del tiempo de Jesús, sin encontrar lo más importante. Si usted lee Génesis sin encontrar a Jesucristo, solo va a leer la Biblia como un libro de historia.
que no tiene sentido. Cristo dijo, las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Si usted no ha encontrado la vida de Dios en cada libro del Antiguo Testamento, se ha perdido lo más importante. Aunque puede saber la Biblia de memoria, aunque puede saber la Biblia de memoria y citar muchos versículos de memoria, pero si usted no encontró lo que Dios quiere manifestar desde el principio, solo usted es una persona que está leyendo la Biblia religiosamente, sin comprender lo más importante que Dios quiere comunicarnos. ¿Cuánto dicen amén? Amén. Amén. Entonces, mis hermanos, hemos leído 3 versículos. Dice que en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y la tierra estaba ¿qué? Desordenada, vacía y tinieblas. La tierra tenía 3 problemas. ¿Cuál era el primero? Desorden, vacío y tinieblas. Y dice que el Espíritu de Dios se movía sobre la faz. En otras palabras, el Espíritu de Dios no podía morar, no podía habitar, no podía asentarse sobre la tierra. ¿Por qué el Espíritu de Dios no podía asentarse sobre la tierra? Porque estaba desordenada, amén. Estaba vacía y estaba en tinieblas, ¿entiende? Entonces, pero el Espíritu Santo está sobre la faz, dice, sobre la faz. No puede habitar, no puede estar en la tierra porque está desordenada, está vacía y está con tinieblas. Entonces, ¿es un gran problema o no es un problema? Entonces, mire, Dios, cuando Dios nos está mostrando en Génesis que la tierra está desordenada, vacía y tinieblas, es para que nosotros comprendamos una gran verdad. Dios no está hablando de esta tierra que pisamos, Dios está hablando de los seres humanos. Dios está hablando de cada individuo, de cada persona, de cada hombre, de cada mujer. ¿De dónde hemos sido formados nosotros? Del polvo de la tierra. Entonces, cuando Dios dice que la tierra está desordenada, vacía y tinieblas, Dios está hablando acerca del corazón del ser humano. Entonces, Dios, ¿qué quiere enseñar a la humanidad? Dios, ¿qué quiere mostrar a todo el mundo? Dios lo que quiere enseñar primeramente a cada ser humano es que el ser humano pueda comprender la necesidad de su corazón, la condición de cada ser humano delante de Dios, que es el ser humano. Tiene desorden, vacío y tinieblas. Por eso Dios nos está hablando en Génesis la situación del mundo. Dios nos está hablando en Génesis cuál es el problema del mundo. Por eso dice que la tierra está desordenada, vacía y tiniebla. ¿Por cuál problema empezó Dios a resolverlo, a solucionarlo? ¿Por el desorden, por el vacío, por la tiniebla? ¿Qué dicen ustedes? Usted, mi hermana, ¿qué dice? ¿Por dónde empezó Dios? Por el desorden. ¿Cómo se llama usted, hermano? Rosana. Roxana. ¿Qué dicen los hermanos por atrás? ¿Por dónde empezó Dios? Las tinieblas. Las tinieblas. Dios no empezó por el primer problema, ni por el segundo. Dios empezó por el tercer problema. Porque si todo esto está un caos, desorden, para que usted pueda ordenar, ¿qué tiene que haber? Luz. Si no hay luz, no se puede ordenar, ¿sí o no? Entonces, oiga bien, por eso Dios dijo, ¿qué dijo Dios? Sea la luz. Y fue la luz. Y cuando llegó la luz, ¿qué pasó con las tinieblas? ¿Desaparecieron o quedaron? Desaparecieron totalmente. Cuando Dios dijo, sea la luz, está diciendo que la luz es Jesucristo. Si usted lee Génesis,
La luz no es el sol, no es la luna, no es las estrellas, porque el sol y la luna aparecieron en el cuarto día. Aquí estamos hablando del primer día. Si usted lee Génesis, va a encontrar que el sol y la luna Dios los hizo en el cuarto día, pero aquí estamos hablando desde el comienzo. Cuando dijo Dios sea la luz, está hablando únicamente de Jesucristo. Porque Cristo, ¿qué dijo? Yo soy la luz. ¿De quién? Del mundo. ¿Estamos entendiendo o no? Entonces Jesucristo es la luz del mundo. Entonces, Dios nos está diciendo realmente que por causa de las tinieblas es que Dios dijo, sea la luz. La luz vino a este mundo por causa de las tinieblas. Entonces, para que el ser humano se dé cuenta que necesita la luz, ¿qué tiene que darse cuenta primero? Vamos a ver. Para que el ser humano se dé cuenta que necesita la luz, ¿qué tiene que haberse dado cuenta primeramente? Que está en tinieblas. Tinieblas. Aquí hay unos zócates. Aquí se van a poner unos focos. ¿Por causa de qué? Por causa de las tinieblas. Entonces, por eso que están los zócates ahí, porque cuando llega la noche esto es tinieblas, y cuando se ponen los focos, las tinieblas desaparecen. Entonces es importante que nosotros podamos comprender qué es lo que Dios quiere que el mundo pueda entender. Por eso cuando Dios dice que Génesis, la tierra está desordenada, vacía y tinieblas, Dios está diciendo, este es el problema del ser humano. Pero muchos cuando leen la Biblia no leen bajo ese contexto de encontrar la condición del ser humano. Solamente el mundo religioso lee la Biblia como un libro de historia, y cuando la Biblia se lee como un libro de historia, se perdió de lo más importante. Porque no ha encontrado la esencia que Dios quiere comunicar a cada ser humano. Entonces, cuando Dios dijo sea la luz vino por causa de ¿qué? Por causa de las tinieblas. Cuando Dios dijo sea la luz es porque la tierra estaba llena de tinieblas. Y cuando Dios dijo sea la luz, ¿qué pasó con las tinieblas? ¿O quedaron algunas tinieblas por ahí? No. Entonces, ¿por qué? Porque si Jesucristo es la luz, ¿quién puede leer San Juan capítulo 1 del 1 al 5? Vamos a ver. San Juan capítulo 1. A ver, búsquelo por favor. En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece. Amén. Siga, termine. Y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Amén. En el principio era el verbo. Realmente, ¿quién es el verbo? Jesucristo. ¿Está saliendo Jesucristo en el principio o no? Sí, Jesucristo dice que las tinieblas no prevalecieron contra la luz, porque la luz en las tinieblas resplandece. Entonces Dios, ¿qué nos quiere mostrar realmente? Llegó la luz, y cuando llegó la luz, ¿qué pasó con las tinieblas? ¿Desaparecieron o no? Totalmente, las tinieblas desaparecieron. Entonces Dios quiere mostrar cuál es el problema del ser humano que el mundo debe comprender. Entonces, para que el mundo, vuelvo a preguntar esto, para que el mundo se dé cuenta que necesita de la luz, que necesita de un Salvador, ¿qué tiene que darse cuenta primero? Está en tinieblas. Que está en tinieblas. Ese es el principio dentro de la Biblia. Para que el mundo se dé cuenta que necesita la luz, y la luz es Jesucristo, tiene que entender su condición de su corazón, que está en tinieblas. Pero ¿sabe?
Y es aquí donde nosotros hacemos hincapié por la gracia de Dios, que lo que se presenta hoy en día como evangelio no es el evangelio. ¿Sabe por qué? Porque no se presenta el evangelio según el principio de Dios, según el orden de Dios, sino que quiere presentarse directamente a la luz sin enseñar antes de las tinieblas del ser humano. Porque a una persona se le presenta solo a Jesucristo diciéndole: Cristo te ama, quiere resolverte los problemas, tu problema que tienes en la casa, quiere resolvértelos. Cuando la Biblia quiere enseñarle que el problema más grande del ser humano es su condición, su corazón. Pero si no se le enseña eso, ¿cómo se le va a presentar la luz? ¿Cómo se va a dar cuenta de que necesita la luz cuando no se le ha enseñado de sus tinieblas? Cuando usted, ¿en qué momento de su vida necesita un médico? Cuando está delicado, está enfermo. Entonces usted busca al mejor médico, y el mejor médico quiere hacerle ver, quiere saber primeramente qué tipo de enfermedad tiene. Y una vez que le enseñó qué tipo de enfermedad tiene, entonces recién él, por los diagnósticos o el análisis que le ha hecho, cuando sabe la enfermedad, entonces recién puede recetar la medicina. Amén. Amén. Dios es así. Dios, para que el mundo se dé cuenta que necesita la luz, tiene que entender acerca de sus tinieblas, acerca de su maldad, acerca de las tinieblas del corazón del ser humano. ¿Ustedes han escuchado la historia de Caín y Abel? Dice: Caín y Abel, los dos son hermanos, hijos de Adán y Eva. Caín y Abel. ¿Quién es el pecador? ¿Caín o Abel? ¿Están seguros? Nosotros tenemos una mente religiosa por causa de la religiosidad. Porque nosotros pensamos así: Caín es pecador porque mató a su hermano. Pensamos nosotros así. Pero déjeme decirle esto. Abel, ¿qué ha presentado a Dios? ¿Qué ha presentado? Un cordero, una ofrenda. ¿Usted cree que Abel presentó un cordero porque era bueno? ¿Ah? ¿Por qué creen ustedes que Abel presentó un cordero? ¿Qué se llama Roxana? ¿Por qué creen? ¿Por qué Abel presentó un cordero? ¿Porque era bueno? ¿Cómo? Porque era pecador. Abel ha presentado una ofrenda porque él se ha dado cuenta que él es un hombre lleno de pecado, lleno de tinieblas, y la ofrenda que ha presentado es Jesucristo. El mismo principio, quien se da cuenta que necesita la luz, ¿qué se ha dado cuenta? Está lleno de tinieblas. No cambia. En toda la Biblia está Dios hablando lo mismo. Las circunstancias son diferentes, pero en toda la Biblia Dios está hablando lo mismo. Lo que pasa es que nosotros, los seres humanos, cuando leemos la Biblia, no leemos de acuerdo a lo que Dios quiere mostrar, sino de acuerdo a nuestra mente religiosa. Y ese ha sido el problema desde el tiempo de la Biblia hasta el día de hoy. Por eso, cuando Abel ha presentado un cordero, no ha presentado el cordero porque él es bueno, no. Abel se ha dado cuenta que su corazón está lleno de pecado, está lleno de tinieblas, aunque él no ha hecho nada de malo, aunque él no ha matado, aunque él no ha robado, aunque él no ha cometido ninguna perversidad. Pero Abel se ha dado cuenta el problema del ser humano, ¿a dónde está? En el corazón. Cuando Abel se dio cuenta de su corazón, por eso es que él ha presentado una ofrenda. Él necesita de Jesucristo. Por eso entendamos, la Biblia quiere enseñar. ¿Qué está saliendo primero en la Biblia? ¿La luz o las tinieblas? A ver. ¿Qué está saliendo en la Biblia primero? ¿La luz o las tinieblas? Las tinieblas.
Las tinieblas. Cuando el ser humano entienda sus tinieblas, tiene necesidad de la luz. Oiga bien esto. Usted tiene que entender esto. Tenemos que comprender esto. ¿Sabe por qué? Porque este es el principio de la gracia de Dios. Es el fundamento de la justicia de Dios. ¿Por qué? Por eso les vuelvo a decir, lo que se presenta como evangelio hoy en día no es el evangelio. Lo siento mucho con todo mi corazón. Voy predicando por muchos lugares. Cuando estuve con el hermano Willen allá en el Brae, un día a los pastores yo les pregunté: pastores, ¿para qué vino Jesucristo a este mundo? Ah, pastor, Jesucristo vino a este mundo para salvarnos. ¿De qué? De todos nuestros pecados. Les vuelvo a preguntar, ¿les ha salvado? No, todavía no. En la cabeza decían una verdad que en su corazón no lo creían. De la cabeza al corazón, ¿cuánta distancia hay? Una mano mía y unos cuantos dedos. Pero en el corazón, en los pastores del Brae, entre su cabeza y su corazón hay un gran abismo. Porque no entiende la palabra de Dios. Por eso, en esta mañana, estamos compartiendo la gracia de Dios. ¿Sabe? Porque es importante que podamos comprender este fundamento en nuestras vidas. Por eso, cuando la Biblia dice que Abel trajo ofrenda, él no trajo ofrenda porque era bueno. Abel trajo ofrenda porque él se dio cuenta que era malvado delante de Dios. Aunque él no había cometido nada, aunque él no había hecho nada, aunque él no había cometido ninguna obra mala, Abel se ha dado cuenta el problema de su corazón. Por eso que él presentó ofrenda. Cordero en la Biblia es Jesucristo. Amén. Cordero en la Biblia es Jesucristo, y quien se da cuenta que necesita de Jesucristo, se ha dado cuenta que su corazón está lleno de tinieblas. ¿Cuánto dicen amén? Amén. Ese es el principio. Por eso en la Biblia, primeramente está saliendo las tinieblas y después sale la luz. Por eso Dios dice, la tierra está desordenada, vacía y tinieblas. Y entonces dijo Dios, sea la luz. Y cuando la luz llegó, ¿qué pasó? Las tinieblas desaparecieron, se fueron totalmente. Por eso, amados hermanos, realmente es importante que nosotros podamos ver dentro de la Biblia solo la gracia que Dios quiere comunicar a todo el mundo, a todos los seres humanos. ¿Estamos entendiendo? Amén. Si usted no entiende en el medio del mensaje, puede decirme: pastor, por favor, ¿me puede volver a repetir esta parte? Con toda libertad, hágalo. Que con toda la gracia de Dios le volveremos a compartir. Amén. Por eso, hermanos, Caín, ¿qué ha presentado Caín? Caín ha presentado fruto de la tierra. Fruto de la tierra. Oiga bien, en aquel tiempo Caín ha traído del fruto de la tierra. En aquel tiempo la tierra no producía diferentes clases de calidades, no, solo producía una calidad, que es A1. El hombre trabajaba, el hombre era ¿cuál era su labor de Caín? Era labrador de la tierra, era un agricultor. Entonces, en aquel tiempo no se usaban químicos. En el tiempo de Caín la tierra no usaba químicos. La tierra solo producía. Salían puros productos A1. Entre Caín y Abel, ¿quién trabaja más? ¿Por qué? Porque el labrador de la tierra. Abel es pastor. Labrador de la tierra tiene que madrugar mucho. Labrador de la tierra en aquel tiempo no existía el pico, la palana que hay hoy en día. Él tenía que labrar sus propias herramientas para poder surcar, hacer los surcos. Entonces, quiere decir
que Caín no era un ocioso, ¿sí o no? Caín no era un ocioso. Era un hombre que labraba la tierra. Y cuando él dice que trajo una ofrenda para Jehová, él trajo todo lo bueno que la tierra ha producido, lo trae para Dios. Pero ¿cuál es el problema? Que él está diciéndole a Dios que él es un hombre mejor que su hermano porque él se esfuerza más, él trabaja más. Él está diciendo que él es un hombre bueno, que trae todo lo que ha sembrado la tierra, lo presenta como ofrenda para Dios. Está presentando su esfuerzo, pero Caín no entiende el problema de su corazón. Por eso que Dios no miró con agrado a Caín y a su ofrenda. ¿Por qué? Porque Dios siempre quiere ver, dice la Biblia, la palabra de Dios dice que había un fariseo y había un publicano. El fariseo, vamos a ver, vamos a leer mejor la Biblia. Lucas capítulo 18. Lucas capítulo 18, vamos a leer la palabra del Señor. Lucas 18, del verso 9 al 14. ¿Me ayudan a leer? Yo leo un versículo y usted es el que sigue. A unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros, dijo también esta parábola. El 10. Dos hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmo de todo lo que gano. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni aun alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios, sé propicio a mi pecador. Os digo que este descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. ¿Quién ha descendido a su casa justificado, el fariseo o el publicano? ¿Y por qué no el fariseo? El fariseo dice que ha venido al templo. Los dos han venido ahora. El fariseo ha entrado y ha pasado de frente al altar. Y en el altar, él viene. Él tiene mucha confianza. ¿En quién tiene confianza el fariseo? Oigan bien esto. El fariseo tiene mucha confianza en la ley, en el mandamiento. El mandamiento dice: no matarás, no robarás, no adulterarás, etcétera, etcétera. Así dice el mandamiento. Entonces, él viene ante Dios según el mandamiento. Él dice: Señor, gracias a tu ley, yo no soy como los otros hombres. Yo no soy ladrón, yo no soy adúltero, ni como este que está aquí. Yo he entendido por tu ley, yo ayuno 2 veces por semana. Doy diezmo de todo lo que gano. ¿Se está presentando según la ley o no? ¿Lo que él hace es la ley o no? Pero, ¿qué pasó? ¿Por qué Dios no le ha dado su gracia? ¿Por qué no le ha dado Dios su gracia? Entonces, es importante que entendamos esto. La ley de Dios nunca se dio para que el hombre se presente como bueno. Ese es el problema hasta hoy en día. ¿Por qué? Muchos pastores, ¿cómo predican? Si usted no cumple los mandamientos, no puede ir al cielo. Si usted no guarda los mandamientos, no podrá entrar al reino de los cielos. Pero aquí tenemos a un fariseo. Tiene confianza en la ley. Él está haciendo según la ley. Yo no soy ladrón, yo no soy adúltero, yo no soy como los otros hombres. Ahora yo ayuno 2 veces por semana y doy diezmo de todo lo que gano. Pero ¿qué dice ahí? ¿Dios lo miró? Dios no lo miró. ¿A quién miró Dios?
publicano se quedó en la primera parte, con la cabeza cabizbajo. Eso fue suficiente. Él está diciendo: Señor, yo tengo tanto pecado que no merezco levantar mi rostro delante de un Dios muy santo. Se golpeaba el pecho. Tengo tanto pecado. Sé propicio de mi pecado. Y dice que ese hombre descendió a su casa justificado. ¿Qué significa justificado en la Biblia? Limpio, perdonado. Llegó la luz. Y cuando llegó la luz, las tinieblas, ¿qué pasó? Desaparecieron. Entonces un hombre como este publicano entendió su condición de tinieblas y recibió la luz. Recibió la gracia de Dios. Un hombre como él. Pero el fariseo, ¿qué entiende? ¿Entiende sus tinieblas? Ay, no, yo no soy como los otros, los ladrones. Yo soy ahora un hombre diferente. Él no entiende su corazón. Pero el publicano entiende su corazón. Por eso, oigan bien esto, hermanos. La ley fue dada para que el hombre, los seres humanos, comprendamos el mundo del corazón. Pero la religión presenta diferentemente la palabra de Dios. La religión presenta el mandamiento como instrumento para presentarse el hombre como bueno ante Dios. Ese es el problema de las grandes denominaciones en estos tiempos. En muchas partes del mundo. ¿Por qué? Porque lo que presenta como evangelio no es el evangelio. Porque solo vive de esa manera, equivocadamente. Por eso la palabra de Dios nos está mostrando cuál es el problema del mundo. Por eso cuando Cristo vino a este mundo, Cristo vino a predicarles primeramente a su pueblo. ¿Y quién era su pueblo? Su pueblo tenía su iglesia, su sinagoga, se congregaban, oraban, ayunaban, hacían muchas cosas. Cristo vino a predicarles a ellos. Y cuando Cristo vino a predicarles a ellos, Cristo vino a predicarles acerca del mundo, del corazón de su pueblo. Pero el pueblo de Israel no entendía. No entendían nada acerca de su corazón. Por eso que ellos nunca tuvieron necesidad de la luz, porque nunca entendieron el mundo de sus tinieblas. Por eso dice la palabra del Señor que cuando Cristo vino a ellos no quisieron aceptar su corazón. Ustedes han leído la historia de la mujer adúltera. ¿Han leído o no han leído? Entonces, ¿qué pasó? Vamos a contarla así nomás. Dice que los fariseos habían sorprendido a una mujer en el pecado mismo de adulterio. La sorprendieron. Le echaron mano y se la llevaron a Jesús. Señor, esta mujer ha cometido adulterio y la ley de Moisés dice que tiene que ser muerta, tiene que ser apedreada. ¿Usted qué dice? Ellos estaban diciendo, la adúltera es ella. Nosotros nunca hemos cometido ningún acto de inmoralidad. Jesús, ¿qué dice usted? ¿Qué dijo el Señor? El que de vosotros esté sin pecado, arroje la primera piedra. ¿Quién la arrojó? Nadie. Dice la Biblia que cada uno, acusados por su conciencia, salieron uno a uno, hasta que la mujer quedó solo. ¿Qué significa acusados por su conciencia? Acusados acá, en su corazón. Aunque ellos no habían cometido adulterio, aunque ellos no habían hecho nada, ellos están condenando la obra de la mujer. Pero Jesucristo, ¿qué está condenando? La religión, ¿cómo ve a los seres humanos? ¿Por qué ve a los seres humanos como pecadores? La religión ve a los seres humanos como pecadores por la obra de ellos. Pero Dios, ¿qué ve? Dios no está mirando la obra de los seres humanos. Dios está mirando el corazón. ¿Qué sale del corazón? Para los pensamientos, adulterios, fornicaciones, laxivia, malicia, arrogancia. Todo sale del corazón
No lo que entra contamina, sino lo que sale del corazón. Amén. Entonces Dios no es como esos pastores religiosos que están juzgando a los seres humanos por la obra de cada uno de ellos. No, Dios está mirando a todo el mundo como pecador. Dice la Biblia, por un hombre entró. ¿Por quién? Ahí vamos a leer la Biblia mejor. Romanos 5:12, a ver, ¿qué dice? Romanos capítulo 5, versículo 12. Romanos capítulo 5, versículo 12. ¿Qué dice? Entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Entonces Dios, ¿cómo ve al mundo? Dios lo ve al mundo por sus obras. Dios ve al mundo solo por un hombre. Muertos. Dios ve por Adán a todo el mundo en pecado. Los fariseos, ¿por qué decían que la mujer era adúltera? ¿Qué es lo que acusaban de ella? Su obra. Pero Jesús, ¿qué acusa en los fariseos? ¿Qué miran los fariseos? Su corazón. Aunque ellos no han cometido la obra de adulterio, aunque ellos no han cometido en sí el pecado como la mujer, pero Jesucristo les está enseñando a ellos: ustedes también son adúlteros. ¿Lo aceptaron? Si lo hubieran aceptado, se hubieran quedado junto con la mujer. Comprendieron que eran adúlteros, pero no lo quisieron reconocer públicamente. Por eso dice que acusados por su conciencia se fueron uno a uno. ¿Por qué? Porque no entendieron su corazón. Ese es el problema hasta el día de hoy. Por eso los fariseos nunca entendieron sus tinieblas, porque si hubieran entendido sus tinieblas, hubieran abrazado la luz a Jesucristo. Por eso cuando Cristo está manifestando su gracia, por eso Dios está manifestando únicamente su justicia por medio de su gracia. Por un hombre todo el mundo culpable, por un hombre todo el mundo maldito, por un hombre todo el mundo son descendencia de Adán, ¿o no? Por eso le decía a Caín y Abel: ¿son pecadores o no son pecadores? Aunque no hicieron nada. Abel: Señor, yo soy descendiente de Adán, entonces Señor, mi corazón está lleno de pecado. Los dos. Aun cuando Caín no mataba a Abel, él es descendiente de Adán. Él es culpable, él es pecador, porque él viene de una descendencia. La diferencia es que Abel se dio cuenta, Caín no se dio cuenta. ¿Cómo piensa Dios? ¿Cómo ve Dios? Por eso a veces es muy difícil, cuando el mundo no comprende la voluntad de Dios, es muy difícil de aceptar la palabra de Dios. Dios dice: por Adán, ¿qué pasó al mundo? ¿Qué pasó al mundo? Pecado, la muerte. Si todo el mundo Dios lo ve así por un hombre pecador, la muerte, los niños son descendientes ¿de quién? ¿De dónde viene la descendencia? ¿Quién es su primer padre? ¿Adán? ¿O tiene miedo de decirlo? Diga, ¿de dónde viene pues un niño? Su descendencia es de Adán, ¿o no? ¿Dice o no dice la Biblia? Entonces están haciendo un niño en el hospital. ¿Están haciendo quién? Gran pecador. Pero en nuestra mente es difícil concebir eso. No es un niño, es un angelito que no ha hecho nada, ¿sí? Dios no está mirando al mundo por lo que ha hecho. Dios está mirando por un hombre. Los fariseos están mirando a la mujer como adúltera por el acto que le han visto ellos cometer. Pero Jesús, ¿cómo lo está mirando a ellos? Jesús, aunque ellos no han cometido, Jesucristo le dice: ustedes también son adúlteros. Por eso Cristo, la ley dice: oíste que fue dicho, no cometerás homicidio.
La ley dice así, no matarás. Los fariseos, Señor, nunca hemos matado. Jesús dice, yo digo, el hombre que se enoja en su corazón contra su hermano, que le dice necio, fatu, ya es homicidio. ¿Hay homicidas aquí? ¿Amén o no amén? Yo no vengo a enseñarles a que no se enojen. Lo que yo vengo a enseñar es lo que el hombre es en su corazón. Que el hombre tiene que entender su corazón. Eso es nuestra naturaleza, pero muchas veces el hombre no entiende y no admite el mundo de su corazón. Nosotros nos vamos a enojar hasta porque nos pique una pulga. ¿O nunca le ha molestado una pulga? Entonces, hermanos, Cristo le dijo a los fariseos, ¿oíste que fue dicho, no cometerás adulterio? Entonces ellos decían, Señor, nosotros nunca hemos sacado los pies del plato. Sí hemos cumplido ese mandamiento, Señor. ¿Qué dijo el Señor? Yo digo, el hombre que mira a una mujer para codiciarla en su corazón, ya. Entonces, ¿quiénes son adúlteros? ¿Ah? Los fariseos juzgaban la obra de la mujer, pero Jesús está juzgando el corazón de los seres humanos. Por eso Dios dice, por Adán, ¿qué pasó al mundo? Por Adán, ¿qué recibió el mundo? Entonces, pero si el mundo no entiende sus tinieblas, ¿cómo puede entender que necesita la luz, la gracia de Dios? Por Adán, todo el mundo culpable. Por Adán, todo el mundo maldito. Y yo quiero enseñarles en esta mañana, quiero ir culminando. Vamos a ver, por Adán se cerró los cielos. Por Adán ya no había comunión con Dios y este mundo, ¿sí o no? Amén. Vamos a ver qué dice Isaías 59:2. Busque, por favor. Isaías 59:2. ¿Qué dice ahí la palabra del Señor? 59:2. Pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Amén. Por Adán los cielos se cerraron. Por Adán todas tinieblas. En otras palabras, hermano, cuando Adán cometió el pecado, la tierra volvió como Génesis capítulo 1 versículo 2. Desorden, vacío y tinieblas. Pero un día dijo Dios, sea la luz. Entonces Dios quiere mostrar la necesidad que el mundo necesita, la luz, Jesucristo. Pero para que el mundo se dé cuenta que necesita la luz, tiene que entender primeramente sus tinieblas. Amén. Entonces, por Adán, ¿qué pasó al mundo? Tinieblas. Por Adán pasó el pecado. Por Adán se hizo separación entre Dios y el hombre. Los cielos se cerraron. Los pecados cerraron la comunión entre Dios y este mundo. Busque Mateo capítulo 3. Mateo capítulo 3 del versículo 13 al 17. ¿Quién puede leer? Mateo 3 del verso 13 al 17. Entonces Jesús vino de Galilea a Juan. Entonces Jesús vino de Galilea a Juan al Jordán para ser bautizado por él. Mas Juan se le oponía diciendo, yo necesito ser bautizado por ti y tú vienes a mí. Pero Jesús le respondió, deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Entonces le dejó. Y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua. Y he aquí los cielos le fueron abiertos, y vio el Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Y hubo una voz de los cielos que decía, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Amén. Dice aquí la palabra de Dios. Jesucristo vino a este mundo. El Cordero de Dios vino a este mundo. El Cordero de Dios se fue al río Jordán, porque ahí en el río Jordán se encontraba un hombre llamado Juan el Bautista, que estaba bautizando. Y Jesucristo, el Cordero de Dios, aunque Él es el Hijo de Dios, el Hijo de Dios no podía pasar sobre lo que Dios había determinado, su Padre. Jesucristo es el Cordero de Dios. Juan el Bautista es el último descendiente de la orden arónica, que a Juan el Bautista los sacerdotes arónicos eran los únicos que podían poner sus manos sobre las ofrendas, porque cuando el sumo sacerdote
ponía las manos sobre los corderos, el pecador, los pecados del pecador pasaban al cordero. Y cuando el sumo sacerdote ponía sus manos, toda maldición del ser humano pasaba al cordero. Y los seres humanos, ¿cómo quedaban? Limpios. Porque los pecados habían pasado al cordero, y ese cordero era sacrificado en el altar de Dios, derramaba su sangre, y el que había llegado como transgresor se iba limpio por un año. Así estaba establecido por Dios. Jesucristo ha venido a este mundo, es Salvador del mundo, pero el Salvador del mundo necesitaba las manos de Juan el Bautista, porque Juan el Bautista es el último descendiente de la orden arónica. Su papá se llamó, ¿cómo se llamó? Zacarías. ¿Y su mamá? Los dos son descendientes de Aarón. Papá y mamá. Y Juan el Bautista es descendiente de Aarón. Por eso es que Juan bautiza a Jesús. Y cuando Juan bautiza a Jesús, todo pecado del mundo ha pasado a Jesús. ¿Qué pasó en el verso 16? ¿Quién lo puede leer? 16. Mateo 3:16. Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua, y he aquí los cielos le fueron abiertos, y vino a él el Espíritu de Dios, que descendía como paloma y venía sobre él. Dice, gracias hermano, Jesús, después que ha sido bautizado, ha subido del agua. ¿Qué ha pasado? ¿Qué pasó cuando subió de las aguas? Sucedieron 3 acontecimientos. Número 1, los cielos le fueron abiertos. ¿Qué hubiera pasado si Jesús no fuera bautizado? ¿Qué hubiera pasado si Jesucristo no hubiera sido bautizado? No se hubieran abierto. ¿Usted cree eso? ¿Dice o no dice? Jesús, los pecados del mundo pasaron a él, y cuando salió del río Jordán, los cielos le fueron abiertos. ¿Por causa de quién los cielos fueron cerrados? De Adán. Entonces, Cristo, Cordero de Dios, cargó el pecado del mundo, fue bautizado, sale del río. 1, los cielos le fueron abiertos. Quiere decir que llegó la luz a este mundo. ¿Qué pasó con las tinieblas? ¿Creen eso? Por Adán entró las tinieblas, por el Cordero de Dios que fue bautizado, ¿qué pasó? Número 2, ¿qué más? Después que los cielos le fueron abiertos, ¿qué más pasó? El Espíritu de Dios descendió como paloma sobre Jesucristo. ¿Sabe qué es importante esto? Porque este es el fundamento de la gracia que Dios establece en este mundo. Eso era una profecía. Busquen Lucas capítulo 4 del verso 17 al 19. ¿Qué dice? Lucas capítulo 4 del verso 17 al 19. ¿Qué dice ahí la palabra del Señor? Y se le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Amén. ¿Quién profetizó eso? ¿Sabe? Eso fue una profecía de Isaías. Ya vamos a terminar. Miren, Isaías 750 años profetizó esa profecía. Isaías ha profetizado 750 años que un día el Espíritu de Dios descendería sobre Jesucristo. ¿A dónde aconteció eso? ¿A dónde sucedió? ¿Se cumplió o no se cumplió? ¿A dónde fue cumplido eso? En el bautizo de Jesucristo. 750 años
Isaías había profetizado que un día el Espíritu de Dios descendería sobre el Salvador del mundo. Y dice ahí la profecía, por cuanto me ungió, dice. El Espíritu de Dios está sobre mí, me ha ungido para dar buenas nuevas, para dar vista a los ciegos, libertad a los oprimidos, a los cautivos, a predicar el año agradable. Entonces un día Dios ha cumplido su palabra. Lo que Isaías profetizó 750 años, Isaías estaba hablando todos los detalles de lo que la gracia de Dios iba a hacer a este mundo. Por eso Jesucristo vino al río Jordán para ser bautizado por Juan el Bautista. Juan el Bautista bautiza a Jesús como sacerdote, pone sus manos en Jesús, toda maldición del mundo cayó a Jesús, pasó a Jesucristo, y después que ha salido del río Jordán, los cielos le fueron abiertos. 2, el Espíritu Santo descendió como paloma sobre Jesucristo, como una paloma. 3, y la voz de Dios que dijo: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Les hago una pregunta. ¿Llegó la luz? ¿O no llegó? ¿O está por llegar? ¿Qué pasó con las tinieblas? ¿Seguro? Entonces, ¿quién tendrá necesidad de la luz? Los que están en tinieblas. Los que se han dado cuenta de sus tinieblas. Pero cuando llega la luz, las tinieblas desaparecieron. Ese es el Evangelio. Esa es la gracia de Dios. Y eso es lo que no se predica hoy en día. Por eso, para hablar de la luz, necesitamos hablar de las tinieblas. El apóstol Pablo, para presentar la gracia, presentó la ley. Por eso Pablo ha dicho: ya hemos acusado que judíos y gentiles todos están bajo pecado. Pero ¿qué argumento usa? La ley. Así Pablo presentó el Evangelio. Si nosotros queremos ser bíblicos, tenemos que presentar el Evangelio como está escrito, como dice la palabra de Dios. ¿Amén? ¿Cuántos dicen amén? Amén. ¿Comprendieron? Amén. ¿Quién es la luz? ¿Quién es la tierra? ¿Quién es la tierra? ¿Su hermano? Nosotros. Amén. Y cuando llegó la luz, ¿qué pasó? ¿Desaparecieron o no? ¿Hay pecado en su corazón? Entonces hay tinieblas. Entonces no ha llegado la luz. El que dice que tiene pecado no ha llegado a la luz. Porque donde llegó la luz, las tinieblas. Hermanos, que el Señor le bendiga, que el Señor le guarde. Espero que la palabra de Dios